¿Qué es la hipnosis? La llave del poder de la mente. La hipnosis no es solo un espectáculo de magia o una práctica misteriosa. Es como tener acceso a una versión superpoderosa de tu mente. Es como cuando te sumerges en una película y te vuelves totalmente parte de la historia. ¿Qué significa? Imagina una versión súper concentrada de ti mismo, como cuando estás sintonizado al máximo en un videojuego o completamente absorto en una historia emocionante. Eso es la hipnosis. Una conexión directa con tus procesos mentales más profundos. ¿De dónde viene? Pues, aunque podría sonar a magia, la hipnosis tiene su historia. Algunos dicen que su fama comenzó gracias a un médico llamado Franz Mesmer, quien creía en un magnetismo animal que fluía por nuestros cuerpos. Aunque sus métodos eran algo controversiales. Marcaron el inicio de nuestro viaje hacia la comprensión de la hipnosis moderna. ¿Realidad o mito? Los mitos. La hipnosis ha sido envuelta en misterios y percepciones confusas. No es perder el control de tu mente ni caer en un sueño profundo sin retorno. Y sí, es cierto, no todos son igualmente susceptibles. No todos tienen la misma frecuencia para sumergirse en este estado. ¿Quieres descubrir el asombroso poder de tu mente en modo hipnótico? No te pierdas el desenlace en el video. Te sorprenderás. En resumen, la hipnosis es como un superpoder mental, donde te sumerges en una concentración profunda y te vuelves más abierto a las ideas. Romper esos mitos te abre la puerta a un mundo de posibilidades para usar la hipnosis en la terapia y descubrir tus propios secretos mentales. El proceso de la hipnosis. Sumérgete en el poder de tu mente. La hipnosis es como una montaña rusa emocionante para tu mente, y tiene sus propias etapas emocionantes. Las fases de la hipnosis. Un viaje fascinante. La inducción. Bienvenido al viaje. Imagina una especie de ritual relajante y emocionante al mismo tiempo. Aquí es donde comienza todo, te guían a través de instrucciones relajantes, te invitan a visualizar situaciones geniales o te llevan por un camino de concentración. Es como prepararse para un viaje cósmico. Es necesario encontrar esa relajación profunda para abrir la puerta al estado hipnótico. La profundización. Sumérgete en lo profundo. Ya estás en el viaje, pero aún hay más por explorar. Aquí es donde te llevan a un estado de concentración aún más profundo. Es como ir más allá de las nubes, donde la mente se sumerge en un universo de posibilidades. La sugestión. Mensajes para tu mente. Es la parte más emocionante. Aquí es cuando el hipnotizador te susurra ideas asombrosas, ya sea directamente o a través de sugerencias sutiles. Estos mensajes están diseñados para ser aceptados por tu mente más profunda, tu subconsciente, que está más receptiva durante esta fase. Herramientas mágicas de los hipnotizadores. Trucos geniales. Relajación progresiva. Es como un masaje mental, guiándote hacia una relajación profunda a través de la tensión y relajación muscular progresiva. Visualización. Te invitan a un mundo de imágenes mentales que te llevan más allá de lo ordinario. Foco de atención. Es como un láser. Dirigen tu atención hacia algo específico para que te sumerjas por completo. El rapport y la confianza. La clave mágica. El hipnotizador y tú son como un equipo, y la confianza es la varita mágica. La conexión y la comodidad que establecen crean el ambiente perfecto para la hipnosis. Cuando te sientes cómodo, tu mente se abre como un libro mágico. Conclusiones. Tu viaje al poder mental. El proceso de hipnosis es como un viaje emocionante con etapas únicas. Desde la inducción hasta la sugestión, cada paso te lleva más cerca de descubrir los secretos de tu mente. La ética de la hipnosis. Navegando en aguas de responsabilidad y respeto. La hipnosis es como una herramienta mágica, pero con un gran manual de ética para manejarla con sabiduría y respeto. Responsabilidad al mando. Ser un hipnotizador es como ser el guardián de un tesoro. La responsabilidad es enorme. Debes asegurarte de que tu explorador hipnotizado esté totalmente informado y emocionalmente a bordo antes de zarpar. El respeto por su voluntad y dignidad es la brújula que guía cada sesión. Seguridad y confianza. La seguridad es la armadura de un buen hipnotizador.
Debes estar equipado con las habilidades y conocimientos necesarios para conducir la sesión de manera segura y proteger a tu tripulación hipnotizada. Crear un ambiente seguro y acogedor es como izar las velas hacia un viaje tranquilo y confiable. Confidencialidad, el tesoro más valioso. La información revelada durante la hipnosis es como un tesoro secreto. Guardar esos secretos en un cofre seguro y no compartirlos es esencial. La confidencialidad es el sello de oro que protege la privacidad del explorador hipnotizado. Efectos adversos, tempestades que superar. En alta mar, las tormentas pueden aparecer de la nada. En la hipnosis, es lo mismo. Estar preparado para enfrentar cualquier marejada inesperada es fundamental. Ofrecer apoyo y guiar hacia la seguridad es como ser el faro en la oscuridad. Ética en acción, el mapa del tesoro. La ética en la hipnosis es como el mapa que guía tus acciones. Al seguir este mapa, estás navegando en aguas éticas, respetando los límites y cuidando el bienestar de tus aventureros hipnotizados. Es el código de honor que asegura un viaje fructífero y seguro. El funcionamiento de tu mente en modo hipnótico, descubre tu poder interior. Durante la hipnosis, tu mente es como un superhéroe cambiando su configuración para dejarte experimentar cosas increíbles. Efectos en el cerebro. Los estudios cerebrales se han vuelto detectives y han descubierto que la hipnosis es como una fiesta en tu cerebro. Cuando estás hipnotizado, las áreas que normalmente hacen malabares con tus pensamientos conscientes y reflexiones se toman un respiro. Es como abrir una puerta secreta a un mundo de sugestiones sin ser juez y jurado. Conexión entre la mente consciente e inconsciente. Imagina que tu mente consciente cede el escenario a la estrella del espectáculo, tu subconsciente. Durante la hipnosis, tu mente crítica y lógica baja el volumen, dándole la oportunidad a tu parte más profunda de recibir nuevas ideas sin juicios. Es como si tu yo interior tuviera su momento en el escenario. Respuestas del cuerpo en modo hipnótico. Tu cuerpo también se une a la fiesta. Tu corazón, tu respiración, incluso las luces del cerebro cambian. Se sugiere que durante la hipnosis, puedes cambiar las luces rojas del dolor por luces verdes de relajación. Es como si tu mente mandara señales para manejar mejor el dolor o el estrés. Estado de conciencia enfocado. La hipnosis no es como quedarse dormido en el sofá. Todo lo contrario. Es como sumergirte en una película absorbente o en una meditación profunda. Es un estado donde puedes enfocarte intensamente, como si estuvieras en una burbuja especial solo para ti. Descubre tu potencial con la hipnosis. La mente en modo hipnótico es como abrir una puerta secreta hacia un mundo donde la atención está en modo turbo, y la mente crítica toma un merecido descanso. Este estado, lleno de enfoque y apertura a nuevas ideas, es la llave a un mundo de posibilidades terapéuticas y descubrimientos personales. Únete a esta travesía hipnótica y descubre el poder oculto de tu mente. Dale un me gusta y suscríbete para seguir explorando este fascinante mundo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.